Bueno, como lo hemos platicado esta mañana, ayer el Instituto Federal Electoral pues fue nuevamente noticia por esta deliberación sobre qué hacer con las cuentas de los partidos políticos, con la revisión de si había que sancionar, en este caso al movimiento progresista, por haber rebasado los topes de campaña. Y bueno, es importante presentarle la perspectiva pues del consejero Alfredo Figueroa, que fue además uno de los impulsores, por cierto, de posponer y revisar esta discusión. Y le agradezco, como siempre, consejero, que nos acompañe en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Por tu conducto, saludos al auditorio. A ver, cuéntanos, platicamos hace una semana, si no me equivoco, y nos decía que, bueno, iban a revisar, a volver a discutir. Ayer fue una sesión larga. ¿Y cuál fue el criterio que predominó? ¿Por qué se lleva hasta julio esta discusión? Bueno, lo primero, Mario, es que al hacer una revisión puntual del dictamen y de la resolución que nos propuso la unidad de fiscalización, la mayoría de los consejeros electorales, 5 de nosotros, valoramos y decidimos que había elementos por los cuales no aprobar ese proyecto, asociados esencialmente a un conjunto de criterios empleados por la propia unidad en el cálculo, en lo que hemos dicho, cuál es la base de beneficio y de prorrateo de las campañas electorales a la presidencia de la República. Este es el primer motivo por el cual consideramos que era necesario votar en contra de ese proyecto. Y en el proceso de devolución, que representa justamente la negativa de su aprobación, es decir, del rechazo, el regreso, la devolución, supone y supuso también que los consejeros adicionalmente planteáramos el hecho de que se consolidara la información. Esto es, una vez que se había devuelto, consolidar la información quiere decir que se presente al conocimiento del Consejo General una vez que se haya concluido la fiscalización de los informes de gastos de campaña, tanto de senadores y diputados. Solamente estábamos revisando el día de ayer el caso de los topes de gastos de campaña, de los informes de los candidatos y la candidata a la presidencia de la República. A ver, ¿esto significa que había errores en el proceso de fiscalización? Bueno, significa que se habían empleado criterios que no compartimos, no errores, digamos, estrictamente aritméticos o de este orden, sino criterios del auditor que muchos de los consejeros no compartíamos, y en tanto estos errores permanecían o estaban presentes de manera estructural en el dictamen, es que se determinó su devolución, Mario. El que se revise implicaría que los números que se discuten en julio sean distintos a los que se presentaban ayer. Bueno, pueden serlo o no, Mario, porque una de las propuestas que sí alteraba, digamos, de modo inequívoco esos números, que fue la propuesta que formulamos el consejero Benito Nasif y yo en torno a este dispositivo reglamentario de el prorrateo, en donde hay un porcentaje del gasto, del dinero que va a más de una campaña. Eso es el gasto prorrateable, o lo que llamamos el gasto centralizado. Según nuestro reglamento, tiene o puede hacerse una interpretación como la que ha hecho la unidad, que implica que el 50% de ese gasto prorrateable lo acomodan los propios partidos políticos en las 3 campañas, digamos, en un cierto sentido conveniente para el monto. Esa propuesta, que no prosperó, hubiese implicado necesariamente una modificación de las cifras. Ahora esto puede darse o no, pero es pues altamente probable que de aquí a julio aparezcan los elementos, digamos, más precisos, probablemente más claros, de rectificación de algunas de las cifras o de ratificación de todas ellas. Esta es más o menos la circunstancia que se vivió ayer en el Consejo, Mayo. ¿Fueron presiones, se presentaron presiones para posponer este tema? ¿Cómo se vivió esta última semana? Porque sabemos que públicamente pues había actores, concretamente desde la izquierda, que veían con preocupación que se aprobara este dictamen en los términos propuestos por la unidad de fiscalización. Mira, la verdad de las cosas es que no se pospuso, es decir, no se centró al fondo del asunto. Si nos propusimos conocer el informe de gastos de campaña a la presidencia de la República y entramos a fondo,
tal, la determinación que tomamos, esta sí, fue la de unificar, como originalmente aparece en la propia norma, la presentación de los informes, pero yo, digamos, en principio diría, no es que haya habido una posposición ha habido la semana pasada, sí, digamos, sí, sí. Y el día de ayer lo que hubo fue entrar al fondo y no votar a favor del proyecto de la unidad. Que me parece una precisión muy importante, porque en efecto no es que se posponga hasta julio, es que se rechaza el que se presentó ayer, claro, y ahora se integrará un nuevo dictamen. Algo que han planteado en algún momento los partidos es que no estaban de acuerdo con el titular de la unidad de fiscalización. ¿Sería un tema también a revisar en estos meses, consejero? Mira, en relación al particular y en relación también a este asunto de las presiones o de las expresiones públicas de rechazo al dictamen o al criterio de la unidad o al propio titular de la unidad, yo lo que diría es que la autoridad electoral está acostumbrada a este tipo de afirmaciones, en algunas ocasiones sin ningún tipo de sustento, digamos, y lo que yo te puedo comentar es que con independencia de que existen criterios, ya se ve hoy claramente diferenciados entre la mayoría de los consejeros y lo que ha determinado la unidad, esto no quiere decir que hayamos encontrado, digamos, algún ejercicio de parcialidad por parte del titular de la unidad. Si esto ocurriera, desde luego seríamos los primeros en establecer pues las acciones legales correspondientes, porque no es un asunto, digamos, menor el que se acredite que un servidor público del Instituto Federal Electoral está actuando con parcialidad. Eso representaría no solamente la denuncia, sino las acciones legales que así correspondan. Yo lo único que plantearía es, yo no advierto ni tengo elementos ni evidencia en esa dirección. Si alguien la tiene y la pone de manifiesto y pone elementos de prueba, bueno, entonces el propio Consejo tomará sus determinaciones. Pero hasta este momento lo que te puedo decir es si hay diferencias desde el punto de vista criterial. De hecho, las hubo el día de ayer entre nosotros mismos, los propios consejeros electorales, pero esto no implica que la unidad tenga una acción parcial, ¿no? En esta parte. Y en ese sentido, ayer veíamos, que me parece importante esto que dice sobre, digamos, no hay mala fe, ni es un problema de dados cargados desde su perspectiva, ni hay evidencia en ese sentido, pero lo que sí vimos en la discusión, que además de manera interesante se transmitió por varios medios en vivo, pues fue el debate fuerte entre los propios consejeros, lo cual no me sorprende, pero ¿cómo se vive hoy el ambiente en el Instituto Federal Electoral? ¿Cómo lo siente de cara a los meses por venir, consejero? Mire, no he llegado hoy al instituto aún, pero evidentemente en el Consejo hay siempre, en muchas ocasiones, debates importantes. Es un órgano colegiado, es un órgano que tiene distintas miradas, distintas versiones, distintas visiones. Por eso se diseñó así. Es parte, digamos, de la vida pública, de la vida del instituto, el que estén a la mesa del Consejo, sentados no solamente las fuerzas políticas, sino los representantes del Poder Legislativo, es decir, los actores políticos y la autoridad electoral, o lo que se ha dado en llamar el árbitro. Somos quienes en esa mesa establecemos debates, así que es pues muy frecuente el que estos se presenten. Tienen sí algunos meses importantes para el IFE, y creo que en esto también podrá haber opiniones distintas, pero mi opinión es que es muy importante que vayamos haciendo visibles los elementos que hace falta reformar desde la perspectiva, digamos, de legal e incluso constitucional. Sabemos que hay una propuesta, un pacto, un acuerdo entre las fuerzas políticas para que el IFE se convierta en un órgano nacional electoral, para crear una ley de partidos, para reformar el propio sistema de fiscalización. Lo que ayer se vivió en el Consejo, Mario, y además vale la pena decirlo, es hacer visible algo que ha sido una práctica de la fiscalización desde 1998 y que, en mi opinión, permite la simulación de no de un partido, sino de todos los partidos políticos, cuando, por ejemplo, ellos pueden determinar en qué campaña va un determinado gasto. Esto hace que se coloquen, digamos,
una condición de desigualdad en términos de cuánto ha gastado, cuántos recursos han tenido un candidato a la presidencia de la República frente a otro. Cuando, por ejemplo, como está ocurriendo en este caso, se advierten que algún candidato se puso el 100% del gasto común o prorrateable entre distintas campañas para sí, y otro se puso el 1%, ¿no? Entonces, esto representa que en muchos casos la única diferencia, aunque sea el mismo, déjame decirlo así, la misma propaganda con el mismo material en el mismo lugar, para un candidato exista un monto que va al tope de gastos que es muy menor, para otro es mucho más amplio. No sé si me estoy explicando. Esto no es nuevo, es una práctica tradicional. Ilegal, incluso. Pues mi opinión fue que no es legal, no prosperó la votación, solo fuimos el consejero Benito Nasif y yo en esta parte. ¿Pero no contempla la ley esa posibilidad de que los partidos asignen este 50% del gasto? Por supuesto que no. Ese es un dispositivo reglamentario, es decir, no está ni en la Constitución ni en la ley, solo aparece en el reglamento, y se puede hacer más de una interpretación de este asunto. Quienes manteníamos que no debía aplicarse de esa manera, señalamos que por mucho que el reglamento pueda así ser interpretado, está por encima de la ley y la propia Constitución, Mario. Este es el fondo del asunto, y creo que vale la pena entrar en una discusión honda, amplia, de lo que representa esta fiscalización. No tengo duda de que se ha tratado de la fiscalización más amplia, también más honda, que haya vivido el país en términos generales, pero eso no necesariamente nos deja satisfechos respecto de la búsqueda de un proceso que permita, dando toda la certeza, toda la claridad, y que ponga en el eje de coordenadas de la discusión política en México el tema de la equidad. Creo que esta es la parte esencial que deberemos discutir en torno al tema de la fiscalización. La equidad se vuelve un elemento, por cierto, que juzga el Tribunal Electoral, pero desconoce, porque cuando lo juzga no tiene los elementos. La fiscalización, claro. En fin, hay un conjunto de aspectos que hoy hacen pues muy evidente, visible, la necesidad de establecer los cambios que requiere el país, el sistema electoral. Desde luego, para el proceso de cambio democrático, y en otros aspectos de la vida pública, claro, que están siendo afortunadamente discutidos, como es el caso de las telecomunicaciones, la radiodifusión, en fin, otros aspectos que también se tienen que abordar. Pues me parece muy importante lo que nos dice, maestro, sobre los huecos y las interpretaciones que se han hecho de pronto de algunos niveles de la reglamentación o del marco legal, en este caso el reglamento. Finalmente, maestro Alfredo Figueroa, reserva, por supuesto, que sigamos hablando de estos temas. El cómo se vive y si les afecta en algo la situación del consejero Sergio García Ramírez, pues que ayer pues reiteró que ya presentó su renuncia y que en ese sentido se abstiene de votar, pero bueno, sigue en el consejo. ¿Cómo están viviendo esa parte? Mira, en realidad sí fue una circunstancia, yo la calificaría de penosa y de lamentable, el que nos enteremos sobre la mesa. No que el consejero García Ramírez había ya hablado de su renuncia, esto lo hizo, nos lo informó hace unas semanas, y estaba valorando la fecha en la que esto se sucedería, pero desde luego que merece una explicación la mesa del consejo y sobre todo la opinión pública en relación a un envío, digamos, de una misiva a la Cámara de los Diputados, que se interpretó el día de ayer como que el consejero García Ramírez había dejado de ser consejero electoral. Esto debe precisarse el día de hoy con toda la claridad del mundo entre la Cámara de los Diputados y quien emitió esa comunicación, que es el presidente del Consejo General. Esto debe precisarse y aclararse porque el día de ayer pues no teníamos evidencia, elementos en relación al particular, salvo, digamos, alguna referencia hecha por los propios diputados en la mesa del propio Consejo. Pienso que es importante que esto termine siendo pues preciso, claro. No hay abstenciones en el Consejo General, no existe esa figura, el consejero no puede abstenerse, y tener por clara la condición jurídica de nuestro compañero es un asunto importante.
decisión que tiene una condición personal que ha tomado Sergio García Ramírez. Evidentemente eso que dejará al instituto durante un tiempo con ocho integrantes que posibilita que da condición de posibilidad para empates, por ejemplo, en algunas votaciones. Una situación que, como tú conoces, no es desconocida para el IFE, porque vivimos más de un año prácticamente con 6 consejeros electorales que hemos podido en otros momentos sortear, pero bueno, seguramente será una discusión en la Cámara de Diputados, y que mientras esta no decida una sustitución, digamos, de García Ramírez, pues deberemos sortear en el Instituto Federal Electoral, Mario. Bueno, pues, y por tanto que nos explica también de que no existe la abstención, lo cual tiene lógica porque se pronuncian justamente sobre los temas que le están presentando. Y le agradezco, maestro Alfredo Figueroa, como siempre, esta conversación. Un fuerte abrazo. Gracias. El maestro Alfredo Figueroa es consejero del Instituto Federal Electoral. Vamos a la pausa.